Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. Hoy recordamos Deprisa, deprisa de Carlos Saura y repasamos la carrera del actor británico Dirk Bogarde. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y surbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Muy buenas a todos. Hoy empezamos con esta canción compuesta por Joaquín Sabina que popularizó en 1980 el cantante callejero Pulgarcito. Una canción que contaba la historia de José Joaquín Sánchez Frutos, alias El Jaro, delincuente juvenil muerto a tiros en el año 1979 y un personaje muy parecido a los protagonistas de la película de la que os vamos a hablar hoy. La próxima semana, el 1 de abril, se cumplen 40 años del estreno de Deprisa, deprisa, la película de Carlos Saura, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Antonio Martínez nos ha preparado este reportaje para recordarla. ¡Esto es un atraco! ¡Que no se mueva nadie! A finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, la sociedad española vivía una época de gran inseguridad ciudadana. La delincuencia juvenil, muy vinculada al consumo de heroína, se había convertido en una preocupación de primer orden para los ciudadanos de a pie. Atracos a punta de navaja, robos de coches, asaltos a farmacias, joyerías y entidades bancarias. Como el vigilante del banco se resistiese, uno de los atracadores le disparó a corta distancia con una escopeta de cañones recortados, produciéndole la muerte instantáneamente. Al rebufo de esta situación nació en nuestro país un subgénero cinematográfico conocido con el nombre de cine kinky. Directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia contaban en estas películas las peripecias de la vaquilla, el torete o el jaro, jóvenes marginales que habían hecho de la delincuencia su forma de vida. ¡Habla a la policía! ¡Está completamente rodeado! ¡No puedes escapar por ningún sitio! Tira la pistola y levanta las manos. ¡No puedes escapar por ningún sitio! Películas como Perros callejeros, El Pico, Colegas o Navajeros estaban llenas de atracos, robos de coches, persecuciones policiales. El mundo de la droga era otro de los temas habituales. ¿Queréis una raya? Vale, sí. Déjame la cartera. ¿Tú quieres, Ángela? ¿Es coca? No, es caballo. No quiero. Deprisa, deprisa de Carlos Saura es sin duda la mejor película de este subgénero, el cine kinky. Sobre todo porque, a diferencia de otras cintas, el director no convertía a sus protagonistas ni en héroes ni en víctimas. Así lo explicaba Saura por entonces. Yo me planteo el problema, ¿no? Y digo, bueno, muy bien, aquí hay un trabajo fantástico a hacer, ¿no? ¿Cómo viven estos muchachos? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus familiares? ¿Por qué se marginan? Pero eso me parece a mí que es otra cosa, ¿entiendes? De que la película nace en un punto y muere en un punto, y los antecedentes y los consiguientes, por decirlo así, a mí me sobraban, ¿no? Carlos Saura no juzgaba a sus personajes, no había en su película voluntad moralizadora alguna, tan solo se limitaba a describir su forma de vida. ¡Paren, por favor! ¡Esos golfos me están robando el coche! ¡Ayúdenme! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Policía, véala ya vosotros, policía. ¡Vamos! ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Deprisa, deprisa cuenta la historia de tres amigos, delincuentes de suburbio. Uno de ellos echa una novia y quiere incorporarla al grupo que se dedica a cometer atracos. Yo quiero dejar claro una cosa. Contra ella no tengo nada, pero que una mujer para un trabajo de estos es una complicación, Pablo. Complicación ninguna. En todo caso, si hay algún problema, yo soy el primero en decirlo. Tiene su ventaja, Seba. Serán ventajas para ti. Venga, déjate de tonterías, ¿di sí o no? Yo creo que Ángela puede ser tan útil como cualquiera de nosotros. Yo la he visto y creo que funciona. Los protagonistas viven al límite entre robos, asaltos y drogas. Se rebelan contra una sociedad que rechazan y por la que se sienten rechazados. Están locos por llegar a casa. Que la mujer los abra la puertecita, los dé un besito, los pregunte, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué tal el trabajo?
El tío está jugando bien, un poquito cansado. Luego le enciende la tele, llegan los niños y ya está el lío armado. Se lía bofetas con el niño, que se te iba a dar un guantazo yo los mataba. Yo te juro que los mataba. Saura sorprendió a todos los que se habían acostumbrado a su cine cargado de metáforas, con una película muy directa que casi parece un documental, y con la que regresaba a los ambientes marginales de los golfos, la que había sido su primera película 20 años atrás. Pero esas películas son aparentemente muy realistas, muy directas, ¿no? Con actores, normalmente actores que no son actores, escenarios naturales, pero es una especie de necesidad. Durante meses, Carlos Saura visitó distintos barrios de la periferia de Madrid buscando a sus protagonistas, ya que no quería que fueran actores profesionales. Al final los encontró en el barrio de Villaverde Alto. Han ido haciendo pruebas a todo el barrio, ¿no? Villaverde, y no sé si habrán ido por más barrios. Y al final se han quedado con nosotros, con los 4. El que hablaba así era José Antonio Valdelomar, un joven de 21 años por entonces fichado por la policía como delincuente habitual. Y es que los protagonistas no hacían otra cosa en la película que interpretar su propia vida. Pues yo la primera vez que fui a currar no vea más. Íbamos 3, un chaval que llevaba una navaja de esa de Curro Jiménez, raca. Un hacha que llevaba yo, ¿no? Y la pistola que llevaba el otro amigo, ¿no? Subimos a la oficina y veo allí a 4 pringados, ¿no? Con la hacha y hago así encima de la mesa. ¡Pum! Digo, este es un atraco, tío, tíralo de la cabeza. Nada, tuve que dejar el hacha ahí y todo, macho. Tuvimos que ir. Carlos Saura utilizó el guión como un simple punto de partida. Algunas escenas se improvisaban sobre la marcha, o el director sustituía los diálogos originales por aquellos que le sugerían los actores. A mí el guión me parece que es una cosa viva, o sea, que se empieza en el momento en que se te ocurre la idea, ¿verdad? Y que se termina cuando se acaba la película. Hay cosas que las mantengo como están en el guión y cosas que se inventan nuevas y cosas que se modifican sobre la marcha, ¿no? Y un elemento decisivo en ese ambiente realista que tiene la película es también su banda sonora. La maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor, y todo me dejó, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. La música suena incesantemente a lo largo de toda la película. Flamenco, temas discotequeros y sobre todo canciones de Los Chunguitos, Los Marismeños o Lole y Manuel, que reflejan en sus letras buena parte de las referencias mentales de los personajes. Su sentido de la libertad, del amor. Joder, Meca, ¿no tienes otra cosa o qué? Ya estabas cojones de lo mismo siempre. Joder, si tanto molesta la quito. No la quites, hombre, que está bien. A ver si ahora te compras cintas, ¿no? Es que os da envidia, es que no entendéis de música. Al que no le guste, que se baje. Deprisa anticipaba de alguna forma la tendencia musical que adoptaría el cine de Carlos Saura en los años siguientes. Yo suelo decir que siempre he hecho musicales, en las películas más de ficción aparentemente que no, porque la música ha sido siempre para mí esencial en la verdad, en todo de la película, ¿no? Y siempre he tratado de utilizar la música de manera distinta a como se utilizaba, ¿no? Porque no hay nada que me ponga más enfermo que esa música, ¿verdad? Que subrayaba todavía una comedia, ¿verdad? Y de repente yo no lo soporto. A pesar de que la mayoría de espectadores vieron en Deprisa un documento sociológico sobre la juventud suburbana de la época, el director siempre dijo que su intención había sido sobre todo la de contar una historia de amor. Me gusta mucho, Ángela. Me tenías muy loco. ¿Nunca has estado con un tío? ¿No? No. ¿De verdad? De verdad que no. Joder, tío. La pareja protagonista es una especie de Bonnie y Clyde a la española, dos amantes unidos por un trágico destino. ¿Va a estar siempre conmigo? Siempre. ¿De verdad que sí? De verdad. Lo juro con libertad. En este sentido, la canción de Los Chunguitos, Me quedo contigo, se convirtió en el emblema de esa historia romántica que para Saura es el verdadero motor de la película. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Deprisa fue presentada en el Festival de Berlín, donde ganó el Oso de Oro a la mejor película. El director acudió al festival acompañado de sus actores. Imagínate, ¿no? Si saber nada de nada, ¿no? De golpe y porrazo venir aquí, ¿no? Pues tengo una impresión muy grande, ¿no? El cine había llegado a sus vidas de repente, sin hacer nada por conseguirlo, y de la misma forma saldría de ellas. Porque seamos siempre amigos. Siempre amigos.
para que estemos siempre juntos y que disfrutemos de la vida, que aún nos queda mucho que disfrutar. No les quedaba tanto. José Antonio Valdelomar fue detenido incluso antes del estreno de la película por un atraco a mano armada en una sucursal bancaria. Después de pasar varias veces por la cárcel por distintos hechos delictivos, en 1992 fue encontrado muerto de una sobredosis de heroína en su celda de la cárcel de Carabanchel. Un destino parecido corrió Jesús Arias, el joven que daba vida al Meca, el miembro de la banda que se quedaba embelesado con el fuego cuando quemaban los coches utilizados en los atracos. ¡Meca! Venga, vámonos ya, ¿no? Chaval, pero vámonos ya. Joder. Vámonos, coño, ¿no ves cómo está todo eso, joder? ¿Qué quieres, quedarte aquí todo el día? Jesús Arias también visitaría en los años siguientes distintos centros penitenciarios y falleció víctima del SIDA antes de cumplir 32 años. Mejor suerte corrió Berta Socuéllamos, la chica de la película. ¿Qué vas a hacer con tu parte? Comprar un piso. Joder, eso cuesta demasiado, ¿no? No, a plazos. ¿Tú quieres vivir en un palacio? No. Berta se casó con José María Hervás, el cuarto protagonista de Deprisa, y los dos se alejaron del cine para llevar una existencia totalmente apartada de la vida pública. Hace una vez una mariposa blanca. Deprisa fue también la última película que Saura rodó con Elías Querejeta, que hasta entonces había sido su fiel productor, y fue también la que mejor funcionó en taquilla de las 13 películas en las que trabajaron juntos. Yo siempre he dicho que con Elías es como con los matrimonios, ¿verdad? Hemos estado X años, no sé cuántos, ¿verdad? Y en un momento determinado ya no nos aguantábamos. La verdad es que siempre nos hemos llevado bien, ¿verdad? Y hemos decidido separarnos. Pero ha sido un matrimonio fructífero, ¿eh? 40 años después de su estreno, Deprisa sigue manteniendo toda su frescura y su fuerza realista, además de ser un testimonio de cómo era aquella España de principios de los 80, con sus suburbios, sus bares, sus cabinas telefónicas o esos coches que hoy nos parecen piezas de museo. Con lo que mola un 131... Sí mola ese coche, ¿eh? Una España que ha cambiado muchísimo, que ha ganado en seguridad y en libertades, que se ha modernizado y se ha lavado la cara, pero que para muchos de sus habitantes, sobre todo en las zonas más pobres, sigue sin ofrecer un futuro esperanzador. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel. Rojo como los labios de quien yo sé. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I'll be all aglow, just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There's nothing for me but to love you, just the way you look tonight. Este al que estáis escuchando es uno de los mejores actores británicos de toda la historia. En 1960 grabó un disco titulado Letras para amantes, en el que recitaba sobre un acompañamiento musical las letras de una serie de canciones clásicas, como este The Way You Look Tonight. ¿Queréis saber de quién se trata y por qué le traemos hoy aquí? Hace 100 años, el 28 de marzo de 1921, nacía en Londres Dirk Bogarde, o como muchos le conocen en nuestro país. Dirk Bogarde. Como dice Antonio, fue uno de los mejores actores británicos de la historia y nosotros queremos celebrar su centenario repasando su vida y su carrera. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dirk Bogarde sirvió como capitán de inteligencia en el ejército británico. En 1945, su unidad fue la primera en llegar al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, una experiencia que le marcó para el resto de su vida. Las puertas se abrieron y lo que vi era como estar presenciando el infierno de Dante. Nunca había visto nada tan terrible. No puedo describirlo, ni quiero. Caminé entre aquella gente llorando sin parar. Eran cadáveres andantes, pero levantaban sus manos temblorosas intentando hacer con sus dedos la señal de la victoria. Eso fue lo peor. El horror
y la repulsión que sintió ante aquella visión le hicieron desarrollar una especie de hostilidad hacia los alemanes, hasta el punto de que en su autobiografía explicaba que si coincidía con uno de ellos en un ascensor, se bajaba al momento. Irónicamente, 3 de sus papeles más importantes en el cine lo serían interpretando a un alemán, el empresario que se acerca a los nazis en La caída de los dioses. Esta noche van a suceder grandes cosas. Y perderá el que se quede mirando. Es como si me hubieran encomendado una misión de confianza. Si yo acepto, si me aprovecho de esta ocasión, tendré su ayuda a cambio. El músico alemán que se enamora de un joven efebo en Muerte en Venecia. Por favor, se lo ruego. Llévese a Tazio y a sus hijas. Se lo suplico. Váyase. Venecia ha sido presa de la peste. Por favor. O el antiguo oficial nazi que oculta su identidad trabajando en un hotel en portero de noche. Si yo prefiero vivir como una rata, existe una razón. Por eso trabajo de noche y es la luz. Me siento avergonzado a la luz del día. Dirk Bogarde fue uno de los rostros más emblemáticos del cine británico de calidad. Magnético, elegante, de mirada profunda, su aura misteriosa conseguía que el público imaginara que la angustia que reflejaban sus personajes nacía de su propia experiencia. En una entrevista a finales de los años 50, el actor se describía así. Scrawny, good eyes. Delgaducho, ojos bonitos, los heredé de mi madre. Moreno, un tipo común diría, quizá un poco por encima de lo común, más que nada porque tengo una habilidad especial para cambiar mi aspecto como quiera, y eso es algo que he conseguido con muchos años de entrenamiento junto a una amiga, la cámara. Y era cierto, el actor se transformaba de película en película. Podía ser un héroe romántico como el que interpretaba en Historia de dos ciudades. Vengo aquí todas las noches. ¿Aquí? Me emborracho para estar cerca de vos. Os amo. Jamás os pediría que me correspondierais. No lo sabía. ¿Por qué ibais a saberlo? O un auténtico miserable, como el de la película A las 9 cada noche. Vuestra madre, queridos niños, era una zorra. Le daba igual uno que otro. Nunca se saciaba. Yo le di mi nombre y ella os lo dio a vosotros. Pero ni uno solo sois hijos míos. Sois bastardos. ¡Todos! El fruto del pecado nocturno de vuestra madre. Dirk Bogarde hizo tanto películas comerciales como de arte y ensayo, y no se asustaba ante los papeles arriesgados. En 1961, por ejemplo, protagonizó Víctima, la primera película británica que hablaba abiertamente de la homosexualidad. Por eso dejaste de verle. ¿Sentías por él lo mismo que sentías por Steiner? No es verdad. ¿Te atraía de la misma forma que un hombre siente por una mujer? Muy bien, si quieres saberlo, te lo diré. Dejé de verle porque le deseaba, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes ahora porque le deseaba? La película provocó un debate en Gran Bretaña que ayudaría a cambiar las leyes que afectaban a los homosexuales hasta entonces. ¿Por qué tienen que forzarme a vivir fuera de la ley si busco amor de la única forma que puedo? Eres una estrella, Calloway. Las personas como tú establecen las modas. Si la gente joven supiese cómo vives, puede que te considerasen un ejemplo. A la juventud hay que protegerla, en eso todos estamos de acuerdo. Pero eso no significa que si en privado te relacionas con hombres tengan que condenarte y te hagan chantaje. Dirk Bogarde rodó cerca de 70 largometrajes, algunos de gran éxito, como Darling, una de las películas más emblemáticas de los años 60, en la que encarnaba a un periodista de televisión del que se enamoraba la modelo Julie Christie. Tienes que llevar una vida muy interesante. ¿Siendo un interrogador profesional? Oh, es mejor que ser un seno profesional. ¿Qué es eso? Deberías probar a anunciar sujetadores. Ya lo hice y fue un desastre, un desastre. Oh. Joseph Losey fue el director que mejor partido supo sacar de él, dirigiéndole en 5 películas. Títulos como Accidente, Rey y Patria, o la que sin duda es su obra maestra, El sirviente, en la que Bogarde interpretaba a un mayordomo que acababa destruyendo a su señor. Usted tiene experiencia en este tipo de trabajo, ¿verdad? He servido durante los últimos 13 años, señor. En los últimos 5 fui ayuda de cámara de varios miembros de la nobleza. Estuve con el vizconde Barnes hasta hace unas 5 semanas. Ah, Lord Barnes. Mi padre le conocía bien. Murieron con una semana de diferencia. ¿Está usted libre? Lo estoy, señor. En su biografía, Bogarde explicaba que intentaron lanzarle en Hollywood, pero que la cosa no salió bien por 4 razones. La primera, porque el tipo de actor que él representaba ya tenía allí su equivalente en Montgomery Clift o Anthony Perkins. La segunda, porque él solo rodaba las películas que le gustaban, y eso no estaban dispuestos a aceptarlo en América.
y la tercera porque se negó a aceptar un matrimonio arreglado con una starlet que los publicistas organizaron para ocultar los rumores sobre su posible homosexualidad, tal y como habían hecho poco antes con Rock Hudson. Vamos a necesitarnos mucho, ¿no crees? No quiero que pases por todo esto, Laura. Necesidad es una palabra más importante que amor. La cuarta razón era porque la película que prepararon como su gran lanzamiento resultó un fracaso en taquilla. Franz. ¿Por qué no me has esperado? Quería verte. Estabas con toda esa gente y yo... Era un príncipe ruso. Me ha pedido que toque para el zar. Ese es un gran honor. ¿Para el zar? Oh, Franz. En Sueño de amor, Dirk Bogarde interpretaba al músico Franz Liszt, y en ella coincidió con la que sería una de sus grandes amigas, la modelo y actriz Capuchin. Todavía estoy hechizada, monsieur. Quizá porque vuestro indulgente corazón está abierto a mi música, madame. Durante un tiempo, los rumores sugerían que la relación entre ambos acabaría en boda, pero lo cierto es que no eran más que buenos amigos, ni esa era la verdadera naturaleza de Bogarde. Durante 40 años compartió vida y hogar con su representante, Anthony Forgood, aunque el actor nunca reconoció públicamente su homosexualidad. Y es que Dirk Bogarde era un hombre enormemente celoso de su intimidad. No creo que la publicidad sea siempre necesaria. A veces es grosera y vulgar y debe evitarse a toda costa. Hacer publicidad de tus películas es diferente. Un actor debe acudir a los estrenos o hablar con la prensa de su trabajo. No hay nada malo en ello. Pero en lo tocante a mi vida privada, esta no le concierne a nadie salvo a mí. A finales de los años 60 el actor abandonó Inglaterra. El público británico, decía, prefería a una nueva generación de actores y él decidió instalarse en Francia. Trabajó en el cine francés, también en Italia o Alemania y se convirtió en un actor más europeo que inglés. Ahora soy más conocido en Europa que en Inglaterra. Llevo años pescando en ese gran lago que es el cine europeo y ya soy más un actor europeo que inglés. Lo curioso es que en todas estas películas que he rodado fuera de mi país solo he hecho una vez de inglés. Casi siempre hago de alemán. Es cierto, en esta nueva etapa el director Luchino Visconti le proporcionó dos de los mejores papeles de su carrera. Primero en La caída de los dioses y en 1971 con Muerte en Venecia, probablemente la mejor interpretación que exhibió nunca el actor. Ese músico enamorado de un adolescente que reflexionaba sobre la búsqueda de la belleza. A veces pienso que los artistas somos como cazadores agazapados en la oscuridad, que ni siquiera saben cuál es su blanco. No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. En los 70 también, como contábamos al principio, Liliana Cavani le ofreció otro de sus mejores trabajos, el del antiguo oficial nazi que se reencontraba con una antigua prisionera de los campos de concentración en Portero de noche. Cuando todo parecía perdido, sucede algo inesperado. Un fantasma de la memoria toma forma. ¿Cómo librarse de él? Su voz y su cuerpo forman parte de mí mismo. Esta película le afectó tanto personalmente que Bogarde estuvo a punto de abandonar el cine y a partir de entonces solo rodaría unas pocas películas. Trabajó con Fassbinder y con Alain Resnais en films minoritarios, pero rechazó varios grandes proyectos que continuamente le ofrecían. David Putman, un productor al que respeto mucho, me ha pedido que haga una película llamada La Misión, pero tendría que viajar y me siento muy viejo para un personaje que tiene que escalar cascadas. Finalmente, en 1990 volvió a las pantallas tras 12 años de ausencia con la película Nuestros días felices, solo por el placer de rodar a las órdenes de Bertrand Tavernier, un director al que admiraba. En realidad, Bogarde se retiró del cine en la plenitud de su carrera. Entonces, ¿por qué te fuiste? Había razones. Una de ellas era que había iniciado una nueva carrera, la de escritor. A finales de los 70 publicó su autobiografía y el libro tuvo tanto éxito que el actor se entregó por completo a la escritura. Publicó 6 novelas que fueron bestsellers
y otros cuantos libros autobiográficos y sobre cine. Descubrí que podía escribir y que a la gente le gustaban mis libros, así que me acostumbré a esa rutina de sentarme todos los días a escribir cómodamente en mi granja y resultó que era fácil y placentero. En 1996 el actor sufrió un derrame cerebral que le dejó un lado de su cuerpo paralizado. Los 3 últimos años de su vida los pasó en una silla de ruedas. Falleció el 8 de mayo de 1999, a los 78 años de edad. Poco antes de morir, había escrito que su único deseo ante la muerte era que el público le recordara con cariño. Es todo lo que os pido. Poca cosa. Cuando me muera, algo agradable que recordar. Mi nombre, mis defectos, mis miserias, todo dentro de vuestro corazón. Y así le recordamos como uno de los grandes actores de la historia del cine. Suscríbete a Sucedió una noche. Cadena SER. La radio.